Bien, hoy continuamos con nuestra serie de sermones Jehová es mi pastor, basada en el Salmo 23, y haré lectura a la porción que nos corresponde y que ya hemos estudiado en días anteriores, y la que hoy revisaremos, que es el verso 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, versos del 1 al 3. Señor, guíanos hoy a comprender tu palabra, que ésta sea luz, sea dirección y corrección para nuestra vida. Permítenos caminar en tu verdad y amar tu santidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije hace un momento, continuamos con la serie de sermones Jehová es mi pastor, basada en el Salmo 23, que es conocido y aún memorizado por muchos de los creyentes. Hemos dicho ya que la confianza del salmista solo está puesta en Dios, y referimos en el primer sermón que no es cualquier Dios, no es Baal, no es Moloc, no es Astarte, sino es Jehová, el único Dios verdadero en quien David, el salmista, confía. El Dios que fue, que es y que será, el que existe por sí mismo. Y lo referimos en el verso número 1. Y en nadie más reconoce como pastor. También lo hablamos al estudiar el verso 1. Que en base a esta verdad Él está cierto, que nada habrá de faltarle para su tránsito por esta vida, cuyo fin último es, sin duda alguna, la glorificación. Todo esto lo estudiamos en el verso 1 y dijimos que esta provisión, que si bien incluye los bienes materiales que son necesarios para nuestra existencia, se refiere más bien a todo lo que el Señor ha de proveernos para nuestro tránsito en esta vida, a fin de que seamos, dado que somos sus hijos, glorificados en el momento en que Él nos llama a su presencia y entre tanto santificados, pues Él nos hace perseverar. También vimos ya que Dios obra para llevarnos a su casa. El texto dice lugares de delicados pastos. En hebreo es posible interpretarlo como en su casa. Esto en el verso 2 lo estudiamos la semana pasada. Y ahí, a pesar de los conflictos inherentes de esta vida, nos hace descansar tranquilos. También en el verso 2 así se refiere. Nos hace descansar. Sin importar los ruidos, sin importar las violencias, sin importar las situaciones complicadas y difíciles en nuestra vida, Dios nos hace descansar. También al final, en la semana pasada, señalamos que el Señor nos guía a cada paso que damos a fin de que podamos serle fieles y llegar a casa para ser por Él y por su obra bendita de gracia glorificados. Hoy, en esta homilía, seguiremos explicando este salmo a fin de recibir aliento y disciplina de Dios y así caminar en rectitud por esta tierra. Primer punto. Solo el buen pastor restaura el alma de los suyos. La palabra que el salmista usa aquí para referir a restaurar, que Reina Valera lo traduce como confortar, es shub. Reina Valera 60 traduce esta palabra como confortar, lo cual sin duda alguna no es un error, pues el lingüista decidió traducir según la idea general del texto, y esto es correcto. Pero también si traducimos directamente la palabra, es posible que podamos entender esta expresión hebrea como volverse. De hecho, Reina Valera de 1862 lo traduce así: hará volver mi alma, guiarme a por sendas de justicia por su nombre. Hará volver mi alma. Sin duda esto nos habla de una obra de gracia mucho más profunda que solamente la idea que tenemos nosotros de confortar. Que de repente creamos la imagen con esto de alguien que nos apapacha y nos consiente. Sin duda David tenía una idea mucho más seria, mucho más profunda de la obra de Dios en su vida, y él entendía que solamente Dios podría hacerlo volver al punto en donde él tenía que estar. La idea entonces detrás de la palabra hebrea chub es la de regenerar. De ahí que el verso siguiente
el salmista mencione la vara y el cayado. Es decir, solamente a través de la disciplina de Dios, solo a través de la guianza de Dios, podemos caminar por los caminos de rectitud que con mucha facilidad nos apartamos de ellos. Lo que David canta en este verso es que solo en la obra del buen pastor encontrará la gracia de una regeneración completa de su alma, que ha quedado por el pecado original corrompida por la obra de la maldad. Solo Dios es poderoso para salvar. Nunca olvidemos esto. Jamás encontraremos salvación en el mundo, sus filosofías, sus intereses o sus propuestas de gozo. Los cuidados del buen pastor, entonces, no tienen como propósito solo apapachos, sino el cambio de la naturaleza de las ovejas que Dios, en su soberana voluntad, ha tomado para sí. Sin duda Dios nos ama, pero su propósito es nuestra santificación. Si de Él somos, Él habrá de provocar esto en nuestra vida, pues Él nos quiere glorificar cuando estemos en su presencia. Solo el buen pastor puede traer solución al problema real del hombre, y este es el pecado. De ahí que el mundo y la carne siempre se opongan a esta bendita obra. El ojo humano todo quiere ver de Dios, excepto una cosa, su soberanía. El ser humano quiere ver milagros. El ser humano quiere ver la prosperidad de Dios. El ser humano quiere ver el gozo de Dios. Pero el ser humano no quiere ver a Dios siendo soberano sobre de él. Y esto es un gran pecado, porque entonces hacemos un sesgo a su obra. Entonces nos apartamos de la verdad y proclamamos un evangelio que nada tiene que ver con lo que Dios ha establecido en su decreto eterno. La obra de regeneración de Dios, agrega el salmista, se efectúa sobre su alma. La palabra en hebreo es nefesh. Dios comienza desde el interior y no desde el exterior. La conducta modificada de nada sirve si el alma no ha sido regenerada. Podemos convertirnos en personas disciplinadas. Podemos convertirnos en personas morales o éticas. Pero si Dios no regenera nuestra alma, de nada sirve ello. No se trata de orden y disciplina, sino de cambio de naturaleza que se hace patente en una nueva manera de vivir, de amar, de servir, de administrar, de perdonar, de trabajar, de reír, de jugar, de asistir al templo. El Evangelio no es un mensaje de motivación, sino de confrontación, de regeneración, donde lo corrompido es cambiado de muerte a vida.